Amados hermanos, ojalá que tengamos un muy bendecido día del Señor. Y como no quiero que se me vaya a olvidar luego, voy a comenzar en esta ocasión orando y pidiéndole al Señor que nos bendiga con esta enseñanza que en esta mañana traigo para ustedes. Padre Celestial, damos gracias, Señor nuestro, por esta oportunidad que nos concedes de poder presentarnos delante de ti como iglesia. A pesar de que no estamos juntos, Señor, físicamente, tú sí sabes, Señor, que lo estamos en un solo corazón. Y Padre, recibimos, Señor, esta imposibilidad de congregarnos como una disciplina tuya, Señor. Y anhelamos, Señor, que tú nos perdones y que nos concedas, Señor, poder de nuevo gozar de lo que durante tantos años nos permitiste en plena libertad tener. La comunión entre nosotros, Señor, tener el partimiento del pan, poder compartir al unísono las oraciones congregacionales, poder velar los unos por los otros y poder, Señor, recrearnos en la confraternidad, en la coinonía que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que ahora tú permitas, Padre, en esta circunstancia, que tu palabra haga el efecto oportuno y apropiado, como siempre, Señor, tú lo has prometido y lo haces, Señor, en nuestros corazones. Bendice a cada uno en particular, Señor, bendice a tu congregación en general. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero estar hablando suficientemente alto, con suficiente volumen, como para que ustedes puedan escucharme bien. En esta ocasión traigo un pasaje que estuve leyendo durante la semana y que ciertamente me parece muy apropiado para las circunstancias por las cuales estamos pasando. Y se trata del libro de Jeremías, más específicamente el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías. Y hay un pasaje en el capítulo 3, versículo 21, donde él dice: en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. En esto recapacitaré en mi corazón. Jeremías 3:21, por lo tanto, esperaré. Ahora se trata de esperar precisamente. Y para Jeremías poder esperar en las circunstancias en las que él se encontraba, tuvo que recapitular, por así decirlo, o más que recapitular, recapacitar en aquellas cosas que habían sucedido. Como ustedes bien saben, el profeta Jeremías tuvo la revelación del Señor del juicio que venía sobre la nación de Israel, y específicamente, más que sobre Israel, sobre Judá, y particularmente sobre la ciudad de Jerusalén, que finalmente fue ciertamente tomada cautiva y llevada al cautiverio por parte de los babilonios. Pero no lo querían creer, o sea, tanto así que le llegaron a prohibir profetizar o hablar en el nombre del Señor, le prohibieron la entrada al templo, le rompieron las escrituras que el Señor le mandaba a que escribiera como advertencia al rey y a la población, y terminó inclusive él mismo siendo acusado y acosado y preso inclusive por sus propios compañeros, o sea, por sus propios coetáneos, por los mismos de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén. Pero el profeta, que comenzó a vislumbrar lo que habría de suceder, como nosotros hoy día también podemos vislumbrar perfectamente el futuro que espera para nuestra humanidad a través de la palabra de Dios, lógicamente, de las revelaciones del Señor, pues el profeta comenzó a lamentarse de ver el juicio de Dios que era inminente y cómo ellos no hacían ningún tipo de caso. Para fines de ellos, ellos iban a pasar y iban a librarse, como en otras ocasiones el Señor les había librado de ser tomada la ciudad y de ser aniquilados, devastados, llevados cautivos. Pero en esta ocasión ya había sucedido. En el libro de Lamentaciones nosotros vemos al profeta lamentándose de lo que ya sucedió. Recuérdense que Jerusalén cayó en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está haciendo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones es lamentándose porque está recapacitando sobre aquellas cosas que sucedieron, y para de esa manera entonces tomar una posición, o más que una posición, tomar un consuelo, una actitud, saber qué era lo que debía hacer, qué era lo que debía esperar. En el capítulo 1, nosotros vemos en este libro de Lamentaciones que Jeremías se lamenta por lo que le sucedió a la ciudad. Ahora, hoy día estamos llenos de personas lamentándose por ver una ciudad de capa caída, desierta, bajo toque de queda, con muchas personas pasando hambre y necesidad, sin trabajo,
con mucha desesperación, con el sistema de salud bastante en mal estado, por no decir colapsado, porque no lo sé a ciencia cierta, pero como quiera que sea, hay muchas personas sufriendo, hay mucha gente muriendo, ¿verdad? Y muchas familias que están en luto y en congoja. Y en este caso, vemos que Jeremías se lamentaba por lo que había sucedido en Jerusalén. En el capítulo 1, versículo 1, dice Jeremías: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. O sea, estaba bajo luto, como una viuda en luto. Estaba aquella nación que ellos pensaron que era inexpugnable porque tenían o daban por descontado la bendición del Señor sobre ellos. O sea, pensaban que no podía llegarle el mal bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, había una desolución y un desconsuelo que era total, absolutamente. Por eso en el mismo capítulo 1, versículo 16 dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Él es conocido como el profeta llorón. El profeta llorón porque una y otra vez lloraba con lamento lo que había sucedido a su pueblo, que él trató de advertir para que se arrepintieran a tiempo, Dios tuviera misericordia, pero simplemente no tomaron en cuenta a Dios. A veces me lamento tanto de ver cómo hay una expectativa de que las cosas pasen, de que el coronavirus pase y esta situación que tenemos nosotros de estar cohibidos en nuestras casas, con nuestros movimientos, pues que pasen, pero para volver a lo de antes. O sea, con la expectativa de que regresemos a lo que le llamábamos una vida normal, cuando realmente esta era una vida la que estábamos viviendo nosotros, que no tomaba en cuenta a Dios, el consejo de Dios, y Dios absolutamente estaba fuera de la ecuación, como hemos dicho ya en otras ocasiones. Pero esa es la expectativa que tiene la gente que no conoce a Dios. Y Jeremías, por el contrario, como conocía al Señor y había visto la advertencia de Dios cumplirse en el juicio que vino sobre la ciudad de Jerusalén, entonces dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, quien dé reposo a mi alma. Y él lo que hace es reconocer su culpa. Él reconoce en nombre del pueblo la culpa que tenían ellos todos, ¿verdad? Y justifica a Dios. En el mismo capítulo 1, en el versículo 18, él dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Él personifica a la nación completa y dice: el problema está en que Dios nos advirtió, Dios nos habló en su palabra, no le hicimos caso a la palabra de Dios. Por el contrario, nos rebelamos al consejo de Dios, y consecuentemente Dios es justo. O sea, Dios nos ha juzgado y con esto ha manifestado su justicia. Y es lo que dice la Biblia, que ha de pasar con el pecador que no se arrepiente. O sea, el justo Dios no puede pasar por alto el pecado. Y si bien el amoroso Dios provee una vía para que el pecador sea salvo, perdonando sus pecados a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, el que no se acoge a la misericordia de Dios, el que no acepta por fe el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, no va a ser redimido de su culpa o de sus pecados, y el juicio de Dios, de un Dios santo, tiene que llegar necesariamente sobre él. Otra vez el profeta llora. En el capítulo 2 de Lamentaciones nosotros vemos al profeta que le atribuye la destrucción de la ciudad a la ira de Dios por causa del pecado de la ciudad. En el capítulo 2 voy a leer estos dos versículos, el primero y el segundo, cuando él dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Cuando habla de la hija de Sión está hablando específicamente de Jerusalén. Dice: derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Él, con dolor de su alma, dice sencillamente: el Señor en su furor, dice, oscureció a esta nación. El Señor en su furor derribó, fíjense los términos que utiliza. Dice: oscureció, derribó el Señor, no perdonó el Señor, echó por tierra. O sea, todas aquellas cosas que eran fruto de la arrogancia del hombre y de su falsa religiosidad, pues sencillamente Dios la tiró por tierra. Y vino el juicio sobre la ciudad, y la ciudad fue tomada y fueron muertos sus habitantes, y los que sobrevivieron fueron llevados a cautiverio en su gran mayoría. Una vez más, entonces, en consecuencia, nosotros vemos en el capítulo 2 de Lamentaciones, en el versículo 11, que el profeta llora de nuevo. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas,
Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, es el dolor profundo de ver la destrucción. Todo como consecuencia de no haber tenido en cuenta la palabra de Dios. Hoy día es igual, o sea, la palabra de Dios no es tomada en cuenta, aún muchas veces por aquellos que profesan ser creyentes, pero no viven de acuerdo al mandato de la palabra del Señor, a los designios de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos religiosos que se llaman así cristianos sencillamente no conocen la palabra del Señor? Y si no conocen la palabra del Señor, no conocen al Dios de la palabra. Porque si conocemos a Dios, lo conocemos porque se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra santa. Por eso, el profeta llora de nuevo. Capítulo 1, vemos cómo se pone a llorar. Dice el versículo 16, por esta causa lloro. Capítulo 2, dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas y se conmovieron mis entrañas. Y en el capítulo 3, entonces vemos cómo hay un cambio en la actitud de Jeremías. Jeremías se convierte en una persona reflexiva y comienza a recapacitar. Y cuando habla de recapacitar, entonces dice, voy a recapacitar, pero voy a recapacitar desde el interior de mi corazón. O sea, dice, capítulo 3, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Él comienza a reflexionar sobre todas estas realidades que habían sucedido, sobre lo que estaba viviendo él, que fue uno de los que fue dejado, abandonado, cautivo inclusive, por así decirlo, porque estuvo preso en una cisterna hasta que luego lo sacó por misericordia uno de sus conquistadores. Pues él fue abandonado completamente y él estaba recapacitando sobre las cosas que habían sucedido. Y finalmente lo que hace es que él piensa en la naturaleza del Dios suyo, el Dios de la revelación, el Dios de la palabra. Y basado en el conocimiento que él tenía del carácter de Dios, dice, yo voy a esperar, voy a tener esperanza. Y para esto yo lo que voy a hacer es que voy a recapacitar en mi corazón, en mi interior. Yo voy a recapacitar sobre todas estas cosas. Y vamos a ver entonces en este texto, el capítulo 3 de Lamentaciones, algunos versículos sobre los cuales voy a desarrollar el tema de hoy, que tiene que ver con recapacitar. He titulado el mensaje de hoy Recapacitando, porque es precisamente lo que hace Jeremías. Y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros en estas circunstancias en las que nos encontramos. Recapacitar. O sea, más allá que la reflexión, es algo de ir dentro de nosotros mismos para examinarnos a nosotros mismos y recapacitar sobre cuáles han sido nuestros caminos y cómo han sucedido las cosas. Voy a leer el texto completo. Búsquenlo si ustedes quieren conmigo en Lamentaciones capítulo 3, los versículos que van desde el 21 hasta el 41. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 41. Dice la palabra del Señor en boca del profeta Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Él está reflexionando acá, más que esto recapacitando, dice desde el interior de su corazón, y hace referencia a cómo sencillamente habían cometido una gran cantidad de injusticia. Dice torcer el derecho del hombre, dice trastornar al hombre en su causa.
desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, pecado que habían cometido las propias autoridades de Israel. Y por eso dice, mejor es que el hombre esté bajo el yugo de Dios desde su juventud. Dice, porque si está bajo el control, bajo el yugo, bajo la soberanía de Dios, dice, para él sí hay esperanza. Pero hay tres partes de este pasaje que hemos leído en los cuales yo quiero poner énfasis. El primero de ellos es hablando de esto de recapacitar, cómo recapacitando Jeremías considera el carácter de misericordioso de Dios aún en medio del juicio que había llevado a cabo el Señor y del cual ellos habían sido, por así decirlo, sufrientes, ¿no? O sea, habían sufrido las consecuencias del juicio de Dios. Y es lo que dice en los versículos que va del 21 hasta el 25. En primer lugar, él dice que él esperaba en Dios muy a pesar de las devastadoras circunstancias en las cuales se encontraba y lo que había sucedido sobre una ciudad que había sido devastada, el templo destrozado, quemado, la población diezmada completamente, llevado al cautiverio, sus autoridades muertas. Las familias llegaron a un punto tal que por el sitio de Jerusalén, madres tuvieron que comerse, no, pero terminaron comiéndose a sus propias crías. O sea, una cosa terrible, o sea, cosas que inconcebibles sucedieron a esta nación por el largo sitio que tuvieron y luego finalmente cuando fueron destruidas las murallas y fue la ciudad tomada. Y entonces, él, viendo todo lo que había sucedido y las circunstancias en las que se encontraba en ese momento, donde fue dejado, abandonado en una ciudad destruida, él con todo, dice, él esperaba en el Señor. Por eso en el versículo 21 dice, yo recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. O sea, si recapacitamos en nosotros mismos y hacemos acopio del conocimiento que tenemos del carácter misericordioso de Dios, pues seguramente que no nos va a ser muy difícil esperar en Él, no obstante lo difícil que sean nuestras circunstancias, no obstante el juicio por el cual estemos pasando. Por eso él sabía que si él conservaba la vida y que si todavía él podía vivir junto con aquel remanente que había quedado, pues era consecuencia de que Dios había sido misericordioso. Y por esto esta expresión tan hermosa cuando dice en el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es fiel a su promesa. Y aquellos que le obedecen, aquellos que le siguen, aquellos con los cuales han hecho pacto, los que han entrado en el pacto del Señor, el pacto de la gracia, mediante el cual han sido salvos a través de la obra de Cristo en la cruz, arrepintiéndose de sus pecados y profesando a Cristo como su Señor y su Salvador. Pues Dios es fiel como lo fue con el remanente fiel. Inclusive parte del remanente que fue llevado en cautiverio, Dios prometió que los traería de regreso y así lo hizo a tiempo. Cumpliéndose los 70 años, retornaron y comenzaron de nuevo a refundar la ciudad que había sido antes destruida. Pero este carácter fiel del Señor está basado en el hecho de que en su naturaleza Dios es misericordioso. Dios es muy misericordioso y su comunión con Dios, el hecho de que Jeremías tenía una comunión cercana con Dios, independientemente de que el resto de la nación no lo tuviera. Sin embargo, esa comunión que él tenía con Dios era la base, el fundamento de la esperanza que estaba en él, no obstante sus circunstancias. La expresión esta es preciosa, también la que sigue en el versículo 24 del capítulo 3, cuando dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En estos primeros versículos, del 21 al 25, en varias ocasiones está la expresión esperar, los que esperan en el Señor, por tanto esperaré. O sea, en el versículo 21, por lo tanto esperaré. En el versículo 24 de nuevo, en él esperaré. En el versículo 25, bueno es Jehová a los que esperan en él. En el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, nosotros ciertamente los creyentes podemos esperar en el Señor. No obstante las circunstancias por las cuales estemos pasando o el juicio que haya venido sobre nuestro país, sobre nuestra nación y sobre el mundo completo. O sea, podemos esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque le conocemos. Porque sabemos que es un Dios que tiene un carácter misericordioso y clemente, que es tardo para la ira, a pesar de que es grande en misericordia y en poder. Y si bien no va a tener por inocente al culpable, sin embargo sus misericordias se renuevan cada mañana. Qué preciosa expresión esta. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Su comunión con Dios le llenaba de esperanza. Dice, mi porción es Jehová. Y no solamente eso, sino que exalta la bondad de Dios. No obstante estar en medio de esta situación de juicio y de prueba.
la bondad de Dios para con aquellos que, como él, aún a pesar de las circunstancias, tenían su esperanza puesta en el Señor. Que es lo que hace en el versículo 26, cuando dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es como apropiarse de aquella expresión del Señor cuando dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. En otras palabras, podemos esperar en Él calladitos, en silencio, porque le vamos a ver obrar siempre de acuerdo a su naturaleza buena, su naturaleza justa, su naturaleza santa. Y consecuentemente, Dios bueno y misericordioso siempre va a inclinarse a favor de su pueblo, a favor de su gente. Consecuentemente, la primera parte del pasaje que analizamos hoy tiene que ver con cómo, recapacitando Jeremías, él considera el carácter misericordioso de Dios, no obstante, o en el mismo medio, o a pesar de estar sufriendo las consecuencias del juicio de Dios dentro de la misma ciudad en la cual él vivía. La segunda parte, en este mismo capítulo 3 de Jeremías, son los versículos que van del 31 hasta el 33. Sobre ellos también, recapacitando, Jeremías confía en que Dios tiene un buen propósito a través de la disciplina por la cual estaba haciendo pasar a su pueblo. Un buen propósito detrás de esta disciplina que Dios había aplicado a Judá, a Jerusalén, a Judá y a toda la nación de Israel. Y lo dice en el versículo 31 diciendo, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Para los creyentes, para los que somos creyentes, los que hemos creído en la palabra del Señor, hemos creído en el Dios de la palabra, hemos creído en el Redentor, en el Salvador, en Cristo Jesús. Dios es el centro de nuestras vidas. La palabra de Dios es la guía y la norma de fe y de práctica por la cual nosotros vivimos. Para los creyentes, sencillamente, nosotros sabemos que la disciplina que podemos recibir del Señor va mucho más allá del castigo en sí mismo. Y que la disciplina es transitoria, que es algo que el Señor permite para nuestro bien. O más que esto, inclusive la ejecuta para nuestro bien. Por eso, Él dice, el Señor no desecha para siempre. Por el contrario, Él sabe que la aflicción lo que hace es mover a Dios a la esperanza. Cuando Dios nos aflige, a la esperanza no, perdón, a la compasión. Cuando Dios nos aflige, entonces, como consecuencia de la aflicción en la que nos ve, y es el patrón que vemos nosotros en la nación de Israel. También pensé si debías predicar sobre eso. Tal vez la próxima semana lo haga. En el libro de los Salmos, ver cómo Dios reprendió una vez, castigó, trajo consecuencias y juicios sobre la nación de Israel en el camino hacia la tierra prometida, y ellos llegaban a un momento en que clamaban a Dios, ¿verdad? Y se arrepentían de sus pecados, y Dios dice que en cada ocasión cuando los veía afligidos, así como lo hizo cuando los vio bajo la aflicción de Egipto, ¿verdad? En la esclavitud, cuando veía que su pueblo era afligido, igual en el libro de los Jueces, cuando de nuevo veía que se arrepentían y se afligían y venía el castigo y la consecuencia de su malobrar, pues entonces Dios tenía de nuevo misericordia. Y Jeremías conocía al Señor y conocía que a pesar de que había venido la disciplina de Dios, sin embargo esto no era algo simplemente que Dios hacía de una manera antojadiza, porque Dios, dice él, no aflige ni entristece voluntariamente, o sea, porque le da la gana a los hijos de los hombres. Dios tiene un propósito y un buen propósito detrás de cada disciplina que aplica a sus hijos. Es lo que la palabra dice en Hebreos, cuando dice que nosotros tuvimos nuestros padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. O sea, a papi y a mami, a pesar de que nos castigaran, pues los venerábamos, los adorábamos. Dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a Dios, y viviremos. Aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios viene para que corrijamos nuestros caminos y para que nosotros enderecemos nuestro cauce y consecuentemente vengamos de nuevo a vivir delante de Él en comunión y en santidad. Dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando estamos bajo la disciplina de Dios, bajo el castigo de Dios, pues no parecería de ninguna manera que es nada de lo cual podemos nosotros alegrarnos. Pero sin embargo, fíjense cómo sigue diciendo, dice, pero después, dice
a pesar de que es motivo de tristeza en el momento de aflicción, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Jeremías confiaba en que Dios tenía un buen propósito. Él dice el Señor, primero, que no desecha para siempre. Si Él aflige también en esa misma medida, Él se compadece, porque sencillamente es misericordioso. Él se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice, y sus misericordias son renovadas cada día, cada mañana, a favor de nosotros, a favor de los suyos. Consecuentemente, nosotros sabemos, y lo sabía Jeremías, y esa era su esperanza, y en esto estaba él recapacitando, meditando delante de una Jerusalén completamente desolada. Él estaba diciendo, de una forma u otra, Dios tiene un propósito. Y este propósito de Dios es un propósito bueno, porque después de la aflicción, seguramente Dios trae la bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Esperar en el Señor confiando de que la bendición vendrá consecuentemente. Después, en tercer lugar, hermanos, el versículo 37 y 38 de este mismo capítulo 3 de Lamentaciones, pues enseña que en su recapacitación, Jeremías reconoce la soberanía de Dios en medio de todas las circunstancias por las cuales él había pasado y la nación había pasado. Por ejemplo, esta expresión es para que nosotros pensemos mucho, para que reflexionemos sobre ello. Porque siempre pensamos que cuando las cosas van bien, eso es que Dios está bendiciendo. Cuando las cosas no van bien, pues sencillamente es porque simplemente hay algún obstáculo. Algunos llegan a pensar inclusive que son un asunto demoníaco, que son espíritus malos, que son... Y muchas veces queremos destronar a Dios, ¿verdad? Considerando que de Dios solamente pueden venir las bendiciones, por así decirlo, y que la aflicción y la calamidad nunca vendrá de Él. Cuando vuelvo y reitero que tenemos un Dios que por su propia naturaleza, así como es clemente y misericordioso, también es justo y no dará por inocente al culpable de ninguna manera, a menos que el culpable se arrepienta y se acoja a su misericordia, las cuales se renuevan cada mañana. Pero vamos al texto. El texto dice que recapacitando, él reconoce la soberanía de Dios en medio de cualquiera que fueran las circunstancias. El versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. En otras palabras, Dios pura y simplemente, a pesar de que no es ministro de pecado, a pesar de que Dios no es autor de maldad, sin embargo, no suelta su trono, o sea, no deja de ser soberano. Dios, de acuerdo de su decreto eterno, de su plan eterno, en su voluntad permisiva, Él permite, sin lugar a duda, que nosotros utilicemos la libertad que tenemos para obedecerle o para rechazarle, para tomarle en cuenta o para menospreciarle. Sin lugar a duda, Él lo permite. Y Él sabe qué propósito tiene detrás de todo ello. Para los hijos siempre será un buen propósito, porque nosotros no le despreciaremos, no le echaremos a menos. Pero a pesar de que Dios no es ministro de pecado, dice la Biblia, o sea que Dios ni peca a Él, ni empuja a nadie al pecado, sin embargo el Señor lo tolera. El Señor lo tolera, lo tolerará por un tiempo, porque sabemos que finalmente hay juicio sin misericordia para aquel que sencillamente no se acoge a la misericordia de Dios. Pero es interesante cómo el mismo Mateo nos lo enseña cuando, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que Cristo dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, o sea, dos pajaritos que no valen nada, lo venden por nada, por un cuarto de moneda, ¿no? Dice, y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, sin que Dios lo permita, ni un pajarito de lo que está volando muere. Ninguno de ellos. Ninguno fallece, ninguno cae a tierra, a menos que Dios lo decida. Y en el mismo contexto, cuando dice que todos los cabellos de nuestras cabezas están aún contados. Dios es soberano. Dios tiene soberanía y control. Y a veces parece que no. ¿Por qué? Por el derrotero del mundo. Por la manera como los hombres nos comportamos. Pero sin embargo, eso entra dentro de su voluntad permisiva. Y Jeremías entendía muy bien que de Dios venía, sin lugar a duda, ¿verdad?, la decisión del juicio. Y en este sentido es cuando él dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, de la palabra de Dios. Dios es quien decide. La misma palabra que creó los cielos y la tierra, la misma palabra por la cual el pecador es liberado de su culpa, la misma palabra por la cual el Redentor, muriendo en una cruz por nuestros pecados, nos salva
justificándonos a cada uno de los que por la fe nos acercamos a Él. La misma palabra de Dios que nos da libertad, que nos da vida eterna, que nos da comunión con Él, es la misma palabra que juzgará a todos aquellos que no obedecen el Evangelio. El mismo Señor lo dijo. Él lo dijo: por mis palabras seréis juzgados. El hecho es que no nos corresponde a nosotros ciertamente juzgar cuál es el propósito de Dios para cada circunstancia. Y nosotros tenemos simplemente que confiar que detrás de las circunstancias por las que estemos pasando, sin embargo, hay un Dios soberano que siempre está en control y cuya voluntad siempre es perfecta. Es buena y es perfecta. La Biblia dice que para los que aman a Dios, lo sabemos el pasaje, ¿verdad que no? Todas las cosas vienen a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados para salvación, para vida eterna, dice, de una manera u otra Dios va a volver las cosas que suceden para bien. Y durante tantos años ya viviendo en el camino del Señor lo hemos podido comprobar una vez y otra vez, al punto tal de que a veces digo yo: Señor, casi no es ni siquiera por fe, sino como consecuencia de la vista, de haber vivido tantas veces tu favor. Pero esto no es otra cosa que lo mismo que estaba haciendo Jeremías: recapacitar sobre la soberanía de Dios, sobre la misericordia de Dios en cualquiera de las circunstancias. Y finalmente, ya para llegar al final del pasaje que leímos hoy, veo que vamos por 31 minutos, pues Jeremías, recapacitando, tiene conclusiones. Y él concluye en la necesidad que hay de contrición, de arrepentimiento y de conversión para todos los hombres. Es enfático en ese sentido. En el versículo 39 de Lamentaciones capítulo 3, él dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Él dice, más que estarnos lamentando por la situación en que estamos, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente lamentarnos en el pecado nuestro, que es lo que trae como consecuencia el juicio de Dios. Muchos se pasarán la eternidad lamentándose en aquel lugar donde el fuego nunca se apaga y donde será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo lo que el mismo Señor Jesucristo describió sobre el juicio del infierno. ¿Por qué? Porque sencillamente no procedieron a una contrición, a un arrepentimiento y a una conversión. Y fíjense qué interesante, porque cuando dice en el versículo 39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso es de lo que se trata, la contrición. No se trata de decir, me ha ido mal, voy a enmendar. No, se trata de dolerse en sus entrañas, en su corazón. Como decía él, yo estoy recapacitando en mi corazón que el hombre tiene, dice, dentro de sí, que lamentarse de su pecado. No lamentarse de las circunstancias, sino lamentarse si su relación con Dios sencillamente ha sido rota por causa del pecado. Y esa es la condición universal de todos los hombres. El pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y con el pecado vino la muerte a todos los hombres. Todos nosotros pecamos. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y como pecadores que somos, nosotros sencillamente estamos separados. No tenemos posibilidad de accesar a la gloria de Dios. Pero el Señor proveyó un Redentor. Cristo vino. Dios se hizo hombre para, representando a la humanidad completa, pagar por el pecado del hombre. Y al que no cometió pecado, Cristo, por nosotros, la raza humana completa, lo hizo pecado para que la justicia divina que tiene que condenar al pecador por su pecado se cumpliese en él. Y la Biblia dice que sí se trata de recibir la redención, el pago por nuestras culpas, ya que Cristo pagó por nuestras culpas. De eso es que se trata precisamente, para eso es que necesitamos la fe. De otra manera, la fe no es otra cosa que simplemente una aspiración absurda. Pero la fe es lo que nos debe llevar a una contrición genuina, a un lamento por nuestros pecados. En lugar de lamentarnos por nuestras circunstancias, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros debemos tener contrición. Y por eso es que dice Isaías capítulo 59, que si bien no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír el llanto, la súplica y el dolor, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado de la humanidad llega un momento, como ya ha sucedido en el pasado, y como le sucedió precisamente a la ciudad de Jerusalén, a todo el reino de Judá, a toda la nación de Israel, que llegó un momento en el cual sus iniquidades, su pecado eran tan reincidentes, que sencillamente dice, Dios los dejó. Dios los dejó. Y sencillamente, a pesar de que no se había cortado su mano para salvar, sin embargo, la cantidad de pecados no arrepentidos por el cual no se lamentaban, se convertía en una pared, en una barrera, para que pudieran llegar al Señor. Ustedes saben que ese es el problema que tenemos los pecadores. Los pecadores no queremos abandonar el pecado. Porque sabiendo, ¿verdad?, que Dios ofrece salvación y vida eterna en Cristo. Aquel que dijo, venid a mí y sed salvos. Aquel que dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Aquel que ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Por qué no venimos a Él? Simplemente porque no queremos abandonar el pecado. Esa es la realidad de la raza humana. Pero recapacitando, Jeremías concluye precisamente en eso. Y Isaías lo refrenda cuando dice, no es un problema de que Dios no quiere oír, o que Dios no quiere salvar. El problema es que no hay un arrepentimiento genuino. El problema es que las iniquidades han formado una barrera entre un Dios justo y un hombre pecador no arrepentido, que sencillamente Dios no manifiesta su misericordia y ha ocultado el rostro y no quiere oír las falsedades de esa religiosidad hueca y vacía, la cual muchos profesan. En segundo lugar, nosotros vemos que además de decir, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Dice luego en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo? Pura y simplemente dice, repasemos cuál ha sido el derrotero de nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hagamos un análisis de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra voluntad, de nuestra adoración, de nuestra relación con Dios. Dice, porque es imprescindible que nosotros busquemos a Jehová, que demos media vuelta, que nos arrepintamos, que nos volvamos hacia Él. Si seguimos en el camino el cual hemos trazado nosotros, un camino moldeado por nuestro pseudointelecto, moldeado por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, por nuestro orgullo, que sencillamente esto lo único que nos va a conducir es a la muerte y a la condenación eterna. Pero sin embargo, si nosotros recapacitamos sobre lo distantes que podemos estar de Dios, independientemente de cualquier religiosidad, práctica, ritual que llevemos a cabo, estamos hablando de la intimidad en el corazón. Dice entonces, reflexionando en eso, lo que tenemos que hacer es sencillamente arrepentirnos y volvernos a Jehová. Y esa es la expresión del profeta, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El profeta decía que debíamos buscar a Dios en tanto que pueda ser hallado, que debíamos llamarle en tanto que estaba cercano. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si abandonamos el pecado, confesamos nuestro pecado a Dios, dice, Él tendrá misericordia, Él será amplio en perdonar. Pero para perdonar, Él demanda necesariamente de un arrepentimiento genuino. Por eso dice, laméntese el hombre en su pecado, escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Y no termina ahí, sino que concluye diciendo, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Debemos adorar a Dios desde el interior de nuestros corazones y con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, alzar nuestras manos, clamar a Él, postrarnos delante de Él, inclinar nuestro rostro y mirar hacia el cielo desde abajo, pidiendo al Señor misericordia. Entonces nosotros podemos comprender el juicio de Dios. Entonces podremos, como lo hacía Jeremías, a pesar de todo el dolor y el llanto por el cual había pasado, recapacitar y reflexionar y decir, en esto recapacitaré y consecuentemente voy a esperar en el Señor. Voy a esperar en el Señor pura y simplemente porque yo sé que Él es un Dios misericordioso y clemente. Yo voy a esperar en el Señor, simplemente voy a confiar en Él porque yo sé que Dios tiene siempre un buen propósito y a pesar de la disciplina o del juicio para con sus hijos, Él siempre va a traer las bendiciones después. Además de esto,
porque él reconocía claramente que Dios era soberano y que lo que había venido no era cuestión del azar, ni era fruto de la obra del hombre, como ahora quieren todo achacárselo a la manera como tratamos el planeta. Pensemos en la manera como hemos tratado al Dios, dueño del planeta, el cual puede invertir las cosas en cualquier momento y lo ha manifestado y lo ha evidenciado en este tiempo. Se maravillan, ¿verdad?, de que la naturaleza se regenere. ¿Verdad? No se regenera, Dios la regenera. Y así la Biblia ha prometido inclusive un reino regenerado para todos aquellos que aman al Señor. Dice la Biblia que toda la creación gime y está con dolores de parto esperando el tiempo de la redención de los hijos de Dios, cuando Dios establecerá su reino y cuando las cosas creadas volverán a su estado original. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a concluir con la exhortación de Jeremías cuando dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Debemos adorar como los verdaderos adoradores, como Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad, levantando nuestros corazones y levantando nuestras manos a Dios en el reino de los cielos. ¿Y saben cuándo? Ahora. Y si tú no te has arrepentido de tu pecado todavía, yo no sé qué esperas. Yo no sé qué es lo que estás esperando, cuántas evidencias quieres tener. Total, las evidencias nunca te van a dar fe, porque lo que es por vista no es por fe. Solamente la convicción en que hay un Dios soberano que tiene el poder para condenarte en el infierno para siempre, como tiene también el poder para redimirte por la sangre de Cristo y salvarte y darte como un don lo que tú no puedes obtener por tus méritos, que es la vida eterna. Consecuentemente, nunca será mejor que hoy, nunca será mejor que ahora. Tenemos una sobredosis de noticias, tenemos una sobredosis de mensajes. Muchos lo que hacen es que mandan distracciones para que la gente no piense, no reflexione. Y vemos cómo mandan cantidad por las redes sociales, cantidad de cosas vanas, en un tiempo que deberíamos de estar reflexionando, para simplemente que nos distraigamos y que no pensemos. Y algunos dicen, inclusive más lejos, no piensen más, ni hablen más, ni busquen noticias sobre el coronavirus. Distráiganse. La ansiedad está acongojando a las personas. Hay una gran cantidad de personas que están de lamento en lamento, de queja en queja. Y nosotros tenemos que reemplazar todo esto por la reflexión, por la recapacitación, por la conversión, por la transformación de nuestras vidas. Este es el tiempo en el cual debemos hacer como Jeremías. El juicio de Dios ha llegado, sin lugar a dudas. Dios está castigando a la tierra y a sus pobladores. No les quepa duda. No les quepa duda. Va a ser hasta que Él decida. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es clamar a Dios. Pero luego de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Quieres volver a lo mismo de antes, pura y simplemente? ¿Quieres que todo este tiempo sea un tiempo perdido, el cual simplemente borremos del calendario de nuestras vidas? ¿O por el contrario, puede ser un tiempo en el cual inicia una nueva vida, una nueva relación con Cristo? Puede ser el inicio de una vida eterna. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por parte de Dios. La Biblia enseña que nosotros somos renacidos cuando recibimos a Cristo y la muerte espiritual desaparece de nosotros y por el contrario el Espíritu de Dios viene a ocupar lugar en nuestras almas. Este es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Ojalá que la referencia que tú puedas dar del tiempo de coronavirus, si el Señor permite que su juicio pase sin que te lastime, que es nuestro deseo, sin lugar a dudas. Ojalá que el testimonio que tú puedas dar sea el que en el tiempo del coronavirus tú conociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, que tú naciste de nuevo, que tus años comenzaron a contar para la eternidad a partir del coronavirus. Quiere el Señor que sea así. Ese es nuestro deseo. No esperen más. Y hermanos, recapacitemos. Tenemos un Dios que renueva su misericordia cada mañana. Esperemos, simplemente, esperemos en Él. Que Dios le bendiga.